¿Cómo encontrar información de calidad? Esta pregunta lleva implícita dos cosas importantes. Una, que no toda la información que encontramos es de calidad, y la otra, que hay que saber diferenciarla, es decir, hay que encontrarla. Vamos a hablar de la información, pero antes déjame darte la bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes en la vida es precisamente saber informarse bien. La palabra información es curiosa porque en el inicio lleva la partícula in. In es una partícula privativa o negativa. Por ejemplo, incapaz es alguien que no es capaz. Inculto, alguien que carece de cultura. O inhumano, alguien que no tiene humanidad. Y así podríamos seguir con una larga lista de palabras. Evidentemente, informar no es carecer de formación, aunque valga el juego de palabras un poco con esa partícula que realmente no está dentro, ¿no? Pero que lo parece, y casi parece decirnos pues lo que estamos hablando, que la información hoy en día no es tanta formación. Además, para colmo, el diccionario de la Real Academia Española dice que informar es enterar o dar noticia de algo. Pero si te fijas en la quinta acepción, ahí pone una palabrita, un término, pone desus, punto, TR, ¿no? Y ahora dice formar, perfeccionar a alguien por medio de la instrucción y buena crianza. Es una definición muy bonita, ¿no? Formar, perfeccionar por medio de la buena crianza. El problema es esa partícula, esa palabrita que viene acortada al principio, desus. Desus quiere decir desuso. Está en desuso, no se usa esta quinta acepción o este significado de la palabra informar. Y bueno, viene el caso a lo mismo, que hoy en día sí es una paradoja porque hay muchísima información, más que nunca antes en la historia, pero mucha de esa información es basura. Para los que nos gusta aprender, es casi, se podría comparar a estar en un vertedero, buscando ahí, como una aguja en un pajar también, en un vertedero buscando algo de comida saludable. Por eso vamos a ver hoy algunas técnicas, algunos trucos, algunas maneras de encontrar información de calidad. Pero antes, para demostrar esto que estamos diciendo de la falta de información saludable hoy en día, piensa, por ejemplo, en algunas cosas, como por ejemplo las fake news, las noticias falsas, ¿no? Estas noticias que se están colando incluso en los noticiarios de televisión, las cadenas nacionales, en los periódicos más importantes de un país. Hay personas incluso que se están dedicando como reto, ¿no?, a meter falsas noticias ahí. Luego hay noticias manipuladas, noticias exageradas, y bueno, pues es una forma de desinformación directa, ¿no? Su objetivo es desinformarnos, mediante redes sociales también, etcétera. Este es un contraste, pero piensa en la otra parte contraria. Gente que realmente quiere informarnos y lo intenta hacer con calidad. Por ejemplo, libros de autores reputados. Muchas veces te coges un libro de estos, un tocho de 600 páginas, y ¿cuánto de eso es información de calidad? Quizá se podría haber resumido a lo mejor en tan solo 20, 30 páginas, 100 páginas. Después te aparecen estos autores que como triunfaron con un libro ahora te meten el segundo. No digo que no sea respetable ganar dinero con tu trabajo, en este caso el trabajo es informar, ¿no? Culturizar a otras personas, vale, está muy bien, es propio, evidentemente, pero ¿hasta qué punto te están informando? ¿Dónde está el límite entre informar o intentar sacar provecho de que tú compres ese libro o leas ese libro? Sí, vemos dos contrastes, ¿no? Pero qué decir, por ejemplo, de las noticias en los periódicos. Lo citábamos antes un poco de pasada, pero es que tú abres un periódico online hoy en día, te aparecen unos banners ahí publicitarios, vídeos a toda pantalla que te cuesta hasta quitarlo, te esconden noticias con publicidad, ellos ganan por cada vez que tú hagas clic en esas publicidades. Después noticias, pues eso, con titulares muy llamativos pero que no representan la realidad, noticias que realmente ni nos afectan ni nos importan en la mayoría de ocasiones, que tampoco puedes hacer nada con esa noticia. Entonces se nota muchas veces que hasta los periódicos han caído en esto de informar, pero sí, pero su objetivo no es informar, es ganar dinero, ¿no? Y se ve cada vez más fácil. A veces incluso con faltas ortográficas flagrantes que uno dice, pero bueno, ¿qué tipo de periodismo se está haciendo? Si es que no son robots los que hay detrás, ¿no? Porque leí una noticia esta semana del blog de Enrique Dans, que habla mucho de tecnología, y explicaba cómo ya los periódicos están utilizando algoritmos para generar noticias. O sea, a lo mejor ni siquiera hay un periodista detrás de eso, ¿no? Decía una frase de August von Schlosser: necio es quien nunca lee el periódico, y más aún quien siempre le hace caso. Y vemos el equilibrio un poco entre informarnos y buscar esa información de calidad. Lo mismo ocurre con las noticias de televisión. Había un podcast de un periodista precisamente, que el podcast se titula Ya conoces las noticias,
Y él explicaba, hizo una investigación muy exhaustiva sobre los grandes canales informativos aquí en España. Y lo que más me llamó la atención es que al final son los mismos perros con distinto collar. O sea, son 3, 4 personas o empresas que al final están en varios grupos, que son 2 o 3 también, y uno tiene acciones aquí mayoritariamente y unas cuantas acciones allá. Después hay personajes muy curiosos metidos, ¿no?, como accionistas en estas grandes cadenas, lo cual explica que muchas veces haya noticias que se tergiversan o que no aparecen directamente y otra serie de cosas, ¿no? Plantéate, por ejemplo, esto. ¿Cómo es posible que todos los días las noticias duren el mismo tiempo? ¿Es que son siempre igual de importantes las cosas que han pasado el día anterior? Después el tema de los deportes, ¿no?, que casi hay más deportes y el tiempo que la parte de noticias, ¿no? Pero bueno, son muchos temas que estamos intentando meter. Decía otra frase de Chris Hardwick: ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. O sea, información tenemos, y es que ese no es el problema es saber gestionarla, saber diferenciarla. Otro punto más, las redes sociales. Las redes sociales se supone que podrían ser un buen canal de información, e incluso en alguna de ellas, como por ejemplo LinkedIn, pues quizás se podría considerar así, aunque LinkedIn es el nuevo Twitter o el nuevo Facebook. Las redes sociales tienen 2 problemas básicamente. El primer problema es su algoritmo. El algoritmo de las redes sociales, es decir, lo que decide qué es lo que tú ves cuando entras en tu Twitter o cuando entras en tu Facebook, quien decide eso es una fórmula matemática que está basada en conseguir encontrar lo que a ti te gusta. Y esto es una forma equivocada de informarse. Para informarse correctamente no tienes que buscar lo que tú ya sabes, ni que te confirme lo que tú ya crees. Tú tienes que informarte buscando respuestas a preguntas, que a veces van a contradecir lo que tú pensabas, ¿no? Este es un primer problema de las redes sociales. El otro problema es el marketing online, las reglas del marketing online. Hablamos de esto aquí en Efectividad en una ocasión con el título el efecto, la técnica del rascacielos, el más grande gana. Las reglas del marketing online te dicen que tú tienes que publicar mucho para lograr impactar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente publicando. Entonces, si no lo haces, no vas a llegar a nadie. Entonces, se elimina la calidad por la cantidad. Y esto es un problema, porque ahora tú entras en una red social y tienes ahí un montón de información, un montón de cosas, pero realmente que no te sirven para nada. Y podríamos seguir hablando un rato del sistema educativo. No quiero entrar mucho en materia, pero el sistema educativo hoy en día está totalmente desfasado en cuanto a la formación, al tipo de formación, cómo se ejerce, ¿no? El alumno sentado es un profesor con una pizarra explicando. Eso es de las peores técnicas posibles para enseñar. Y luego, por otro lado, la información que transmite muchas veces está desactualizada o no sirve, es inútil, porque ¿de qué te sirve ciertas cosas, ¿no? Y por ejemplo, aprender otras no. Y otras que se deberían aprender no te las dan, ¿no? Mejor expresado. Por ejemplo, técnicas de organización, gestión de prioridades, conocerte a ti mismo, comunicar, saber comunicarte. Yo que sé, este tipo de finanzas, gestión de finanzas, todas estas cosas no te las enseñan demasiado, prácticamente nada en el colegio, en el instituto ni en la universidad. Te están enseñando otras cosas que después, a la hora de la verdad, en tu trabajo. A mí, por ejemplo, yo estudié electrónica, técnico en electrónica, técnico superior, y realmente esto no me sirvió, y era una profesión de lo más práctico que puedes encontrar en enseñanza, que era FP en su momento aquí en España. Ahora son módulos, vale. Son muy prácticos, pero después, a la hora de la verdad, te metes en un trabajo y de lo que has aprendido pues realmente no ejerces tanto, ¿no? Aprendes más bien en el trabajo que lo que te enseñaron. Así que bueno, pues son medios tradicionales de formación, de información, que realmente tampoco están siendo muy efectivos. Vale, esta era una primera idea que yo quería tratar, es decir, que la información que tenemos disponible no siempre nos está informando correctamente. Una segunda cosa es que para poder informarte bien, por lo tanto, tienes que desintoxicarte de todo eso. Hemos hablado aquí con más detalle de ese término, desintoxicarse. Hablan hoy en día mucho de la infoxicación, juntando información con intoxicación, infoxicación. Y este término yo lo aprendí directamente de unas personas, unos amigos que viven en Londres. Fuimos a visitarles, estuvimos con ellos unos días y sacamos el tema de unos atentados terroristas que había habido, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando de eso, en las noticias no paraban de hablar de eso. Entonces les preguntamos, oye, ¿y a ti qué te parece esto que ha pasado y tal? Nos dijeron, ¿el qué? No lo sabían. Y es que después nos explicaron, no, es que nosotros no vemos las noticias, de hecho no veían prácticamente la televisión. Y la expresión que utilizó esta chica fue, nos hemos desintoxicado de las noticias. Y es verdad, porque cuando tú no dejas de ver cosas negativas, las cosas que suceden en el mundo, que encima no puedes hacer nada para resolverlas, pues claro, eso es una intoxicación mental, ¿no? Hablaba también de este término un podcast de Matías Pantaloni, Desarrollo Profesional, hace ya algún tiempo.
O sea, dos ideas, ¿no? Es como aquí, tú ahora mismo, aquí estoy en un sitio precioso, un sitio que no había estado nunca, con vistas al mar. Ahí está la zona de la isleta, de Las Palmas, de Gran Canaria. En el camino pues he oído pajaritos, he visto perdices, pues estás en un medio natural oyendo, no sé si se oirá por el micrófono un poco el oleaje a pesar de que estamos lejos. Pues aquí uno respira y se desintoxica de todos los impactos estos que estamos teniendo. Pues lo mismo hay que hacer con la información tradicional que tenemos. Vale, vamos a ir ya a la materia en cuestión. ¿Cómo encontrar información de calidad entonces? Vamos a ver varias ideas, 14 en total, rápidamente. La primera, no tengas muchas fuentes. Aun cuando encuentres fuentes de información saludables, no caigas en el error de nutrirte demasiado, es decir, de tener muchas. De hecho, no es muy recomendable suscribirte a muchos blogs, a muchos canales de YouTube, a muchas redes sociales. ¿Por qué? Porque te va a entrar mucha información y después vas a tener que descartar, entonces estás en las mismas. Con unas cuantas buenas es suficiente. Y lo que hay que buscar en ellas es que tengan honradez y su interés en comunicar, no tanto su formación, títulos universitarios, todas estas cosas, su reputación. No hay que buscar tanto eso, ni tampoco el cariño que le tengamos a la persona, ¿no? O la afinidad, sino que sean fuentes de verdad confiables. Segundo punto, ya lo he comentado un poco, no suscribirse. ¿Por qué no suscribirse tanto? Es bueno que tengas unas cuantas fuentes, pero no muchas. ¿Por qué? Porque te van a dar la información que a ellos les parece bien, y no siempre va a ser lo que coincide con lo que a ti te va a interesar. Por eso pocas y que sean muy buenas. De hecho, es mucho más efectivo, en vez de suscribirte a fuentes, hacer búsquedas, intentando conseguir respuestas a preguntas que te haces o a temas en concreto. Por ejemplo, quiero investigar cómo se graba un vídeo, ¿no? Con pocos medios, con pocos recursos, como tengo yo. Vale, pues busca respuestas a eso. No te suscribas a un blog que habla de cómo grabar vídeos, no, a menos que sea algo muy especializado que te interese mucho, ¿no? Entonces es mejor buscar respuestas a suscribirse a muchas cosas. Se me ha caído el micro y probablemente ni siquiera se estaba oyendo bien. Con permiso voy a ponerlo de nuevo bien para no perder la grabación. Vale, ahí vamos. Bueno, lo tercero, hablando de cómo grabar vídeos con pocos recursos, ¿no? Tercer punto, que vayan al grano, que no se compliquen mucho esto de suscríbete, no sé qué, y ahora te vendo esto, y ahora porque ayer hablé con no sé quién. Que no te cuenten su vida, que vayan al grano, que vayan a la información que tú necesitas, ¿no? Porque todo lo demás va a ser perder el tiempo. Para ellos igual no, pero para ti sí. Cuarto punto, buscar en enciclopedias. Esto es una buena idea y lo hemos perdido. Antes las enciclopedias nos resolvían todo y había gente vendiendo enciclopedias en muchos sitios y tú tenías tu enciclopedia ahí en tu escritorio. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que ya, claro, como no existe tanto papel, bueno, pero tenéis las enciclopedias en internet, entonces créate unos marcadores con enciclopedias y busca dentro de esas enciclopedias. Por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Que aunque es muy criticada, realmente es buenísima. Quinto punto, comparar diversas fuentes. Hay una frase de Frank Tankerton: solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. Por eso lo de no suscribirse, porque crea un sesgo, ¿no? Te quedas en eso nada más. Entonces compara entre diferentes fuentes de información. Sexto punto, mejor en inglés. Esta es la realidad, por desgracia. La mejor información está en inglés. Nos llevan años de ventaja en muchas cosas, ¿no? No hace falta que sepas inglés a nivel nativo, yo no lo sé. No se me da muy bien el inglés, de hecho. Me cuesta la pronunciación, he aprendido otros idiomas, pero el inglés, pues fíjate que es lo primero que aprendí, pero no se me da muy bien hablarlo y entenderlo más o menos. Pero no hace falta que seas nativo, con que sepas leer información en inglés, escucharla o verla y te enteres de bastante, pues ya es suficiente, porque vas a encontrar mejor información. El traductor de Google te puede echar una mano, pero no es lo ideal. Entonces lo ideal es aprender un poquito de inglés, si es posible. Si no, bueno, pues nada, ¿no? Hay información muy buena en español, por supuesto, pero siempre la impresión que yo tengo es que es mejor en inglés. Séptimo punto, el buscador de Google. Muy bien, fantástico, pero vayamos un poco más allá de simplemente buscar, porque Google ha avanzado mucho y cada vez va afinando la búsqueda y cada vez lo que va a aparecer ahí va a ser información de más calidad, ¿no? Ese es su objetivo es darte la respuesta a lo que tú has puesto en la query, ¿no? En la búsqueda esa. Bien. Pero podemos ir un poco más allá utilizando operadores de búsqueda. Por ejemplo, aquí en efectividad hablamos en un capítulo del efecto Google y explicamos cómo se busca de forma efectiva en Google. Octavo punto, la fecha del artículo. Si lo que encuentras es una información en modo artículo, mira la fecha, porque muchas veces o está desactualizado o no ponen fecha. Y esto pues ya te indica mucho, porque igual la información está desfasada. Noveno, evitar sitios con publicidad. Cuanta más publicidad haya, mejor.
Fíjate, ¿no?, que muchas veces te van a aparecer banners, te van a aparecer publicidad encubierta, incluso hay publicidad ya descarada que te aparece ahí en la pantalla, le das a cerrar y te aparece por otro sitio, te manda otro, pues eso son técnicas para ganar dinero con páginas web, ¿no? Entonces hay que huir de esto porque su interés evidentemente no es informarte, es ganar dinero. Te informan, más o menos, pero no es su objetivo prioritario. El 10, descubrir quién es el autor. Esto que yo estoy haciendo aquí, aunque no lo haga del todo muy bien, pido disculpas porque la calidad no es la que me gustaría, pero bueno, en realidad lo hago por un motivo, porque es otro canal más de información. A mucha gente le gusta más ver que leer o que escuchar, perfecto, ¿vale? Pero por otro lado, tú estás viendo quién soy yo. Lo puedo hacer mejor o peor, te puedo gustar más o te puede gustar menos, pero soy yo, no es otra persona. O sea, yo no he cogido el contenido de alguien, he investigado y lo he publicado, pero no es falso, no es un robot ni nada de eso, ¿no? Entonces investiga quién está detrás. Igual, volvemos a lo mismo, no hace falta que sea una lumbrera, el mayor especialista del mundo, sino simplemente que sea real y que sea honesto, ¿no? Por otro lado, el 11, no fiarnos demasiado de las fuentes. A veces te ponen muchas fuentes académicas, investigaciones. He llegado a la conclusión a la que yo he llegado es que siempre vas a encontrar un experto que te diga lo que tú quieres oír. Muchas veces los expertos están pagados por empresas, con lo cual, entonces esto está bien que haya fuentes, pero no es definitivo, por eso es mejor comparar, ¿no? Hay gente que le gusta mucho, no, es que no has puesto la fuente, pero si es que da igual, si es que la mayoría, si te pones a investigar después en la fuente, y lo he hecho varias veces, y empiezas a tirar para atrás, hasta que llega la fuente original, no existe, es falsa, es mentira. Hay muchos estudios, muchas estadísticas que realmente no están basadas en nada real, ¿no? Entonces, bueno, utilizar la lógica muchas veces, de eso es el 12º punto, ¿no? Hacernos preguntas, utilicemos la cabeza, que no es solo para llevar un sombrero. Mientras estamos leyendo, pensemos, ¿no? ¿Esto realmente puede ser así? ¿Esto que me están contando tiene lógica? Y el punto número 13, pon a prueba la información si se puede. Si te están hablando de algo peligroso, no lo hagas, ¿no? O dietas milagrosas, este tipo de cosas, hay que tener cuidado, pero a veces son cosas sencillas, ponlo en práctica a ver si te funciona, no va a pasar nada. Esta es la mejor forma de ver si una información es de calidad o no. Y el 14º punto, huyamos de sitios en donde se critica abiertamente, descaradamente a una persona, a otros contenidos, a una forma de pensar. ¿Por qué? Bueno, porque si no respeta, si no se ha nutrido de otras fuentes, pues probablemente la información que te esté dando sea muy sesgada, ¿no? Muy particular, una forma muy particular de pensar. O sea, hay que buscar sitios donde haya información abierta, que se nutran a su vez de diferentes fuentes. Termino con una frase de Zygmunt Bauman. Decía, es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala. Nosotros desde hace un tiempo en casa estamos desintoxicados, no vemos la tele, de hecho no tengo ni antena, veo Netflix, alguna cosa por ahí, que a veces pienso hasta qué punto no estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, a veces también viene bien relajarse un poco, sentarse en familia y ver alguna cosita por ahí. No leo los periódicos, veo 2 periódicos, uno nacional, otro local, otro de aquí, de Gran Canaria, de Canarias, y poco más, y le dedico 10 minutos, no suelo entrar en noticias. A veces es que encuentro, sobre todo en el local, encuentro cosas que me interesan, ¿no? Como por ejemplo cuando hay que hacer la declaración de Hacienda, este tipo de cosas que sí son útiles, ¿no? Pero poco más, y a veces también igual me planteo hasta qué punto no estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, es muy poco, son 2-3 minutos lo que tardo en hacer eso. Las redes sociales las utilizo muy poco, más bien es como medio de difusión, más que de información. Y poco más, tengo unos cuantos blogs que estoy suscrito, además hablaré de una técnica para suscribirse a blogs muy efectiva, ya lo adelanto, Feedly, es un gestor de feed, ¿no? Está muy bien. Y algunos marcadores en el navegador, utilizo Safari, unos cuantos podcasts que los escucho mientras estoy trabajando, ¿no? Mientras estoy en el coche, y ya está, y esa es la información de la que yo me nutro. El resto es búsqueda a preguntas que me voy haciendo, cursos. Hablaremos igual un día de los cursos, no lo he querido meter aquí porque es mucho más extenso. Entonces la sensación que tenemos es que estamos desintoxicados de la información pues basura, ¿no? La información de poca calidad. Y al mismo tiempo hemos notado que en el último periodo de tiempo, desde que hemos puesto en práctica estas cosas, pues estamos mejor informados, hemos aprendido a mayor velocidad. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para buscar información de calidad? ¿Se te ocurre algún punto más? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo? Coméntalo.
tanto en el blog como el canal de YouTube. Otra cosa interesante, es 15º punto podríamos decir, busca sitios donde la gente pueda hablar libremente. Si tú encuentras un blog donde el comentario está pendiente de moderación, ¿no? o no aparecen comentarios, pues igual eso te indica que a lo mejor a la persona no le gusta mucho que le contradigan y estas cosas. A mí no me importa, puedes poner lo que quieras, ¿no? Mientras no sean insultos ni cosas de esas, eso sí lo voy a borrar, o a lo mejor lo dejo pero digo algo, el resto es bienvenido. Así que comenta, participa, comparte si te parece bien este contenido a otras personas a las que le pueda venir bien. Me despido, aquí acabo por hoy con esta preciosa vista, el sol saliendo por ahí hace un ratito. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.